parte de este día del Señor. Le vuelvo a recalcar que si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que ha escuchado o lo que habrá de escuchar, toda la información ahí está en la pantalla del televisor para que nos pueda llamar, escribir o venir a visitarnos para que así lo pueda conocer. Muy bien, siendo el segundo domingo de este mes, porque el primero no estoy aquí con ustedes, quiero empezar un estudio diferente a lo cual hemos estado mirando. Un hermano me dijo, hermano, pregúntele qué es lo que estudiamos la última ocasión. Le pregunto, hermano, ¿qué estudiamos la última ocasión? ¿Vale? Corrigiendo lo deficiente. Le dijo Pablo así. Corrigiendo lo deficiente. Bueno, el hermano que me preguntó, le voy a decir que sí hay hermanos que se acuerdan. Que estudiamos la última ocasión, corrigiendo lo deficiente, Tito capítulo 5. Bueno, en esta ocasión, hermanos, quiero estudiar un tema con ustedes que pues ya la mayor parte de ustedes lo conocen, es la apología cristiana. Okay. La apología cristiana, miramos la palabra apología, o hacer una persona que viene a presentar argumentos. Pero usted quizás esté preguntando en sí mismo, hermano, este estudio es para predicadores, o para personas que son candidatos para predicadores, porque son ellos los cuales tienen que entender toda esta cuestión. Bueno, no necesariamente, vamos a ver los versículos que nos da a entender, nos enseña que la apología debe de también presentarse por todos nosotros quienes somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Pero para empezar, miramos nosotros que la palabra apología, que es una palabra latina, así se letrea en el latín, ¿verdad? Apología, y también viene del griego, la palabra griega, ¿verdad? Es la misma palabra apología. Pero esta palabra más adelante vamos a ver la definición de ella, pero ahorita me interesa simplemente contestar la pregunta, bueno, ¿por qué debemos de estudiar el tema de la apología cristiana? Bueno, déjenme llevarlos a varios textos que nos enseñan concerniente a esto. Primeramente tenemos el libro de Hechos capítulo 22 y versículo 1. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Hechos capítulo 22 y versículo 1. Varones hermanos y padres, oír ahora mi defensa delante de vosotros. Aquí el apóstol Pablo fue encarcelado y pues como la ley romana pedía de que si acaso alguien había sido acusado, tenían que estar presentes para que ellos también pudieran presentar sus argumentos en contra de aquel que estaban acusando. Y el apóstol Pablo aquí pues quiere su turno, él quiere su lugar para poder presentar una defensa concerniente a las acusaciones que le estaban acusando en ese entonces. Pero lo interesante es que el apóstol Pablo usa la palabra defensa, es la palabra apología. Pero vuelvo a repetir, usted me puede decir, hermano, aquí se está hablando de un predicador que vino a cumplir su trabajo, que se encuentra en Hechos capítulo 9, versículo 15, y que está simplemente defendiendo aquello lo cual se le vino a encomendar. Y la respuesta sería sí. Es un predicador, como dice el primer Tito capítulo 2, versículo 7, que está presentando defensa en contra de los argumentos que se le habían acusado al apóstol Pablo. Y para poder entender todo lo que el apóstol Pablo se le había acusado, usted tiene que leer capítulo 21, 22 hasta el 26, para que pueda entender todo el concepto de las acusaciones que se le está demostrando al apóstol Pablo. Pero luego también miramos nosotros que en Hechos capítulo 25
y versículo 16, note lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 25 y versículo 16 dice: a estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes de que el acusado tenga delante a sus acusadores y puedan defenderse de las acusaciones o de la acusación. Nuevamente aquí el apóstol Pablo, pues lo habían acusado. Los judíos pensaban de que podían entregar a una persona culpable de muerte conforme a la ley de los judíos, entregárselos al concilio romano, y que el concilio romano debería ya de poner a muerte a tal persona. Los judíos se querían lavar las manos, pero los judíos le dijeron, los romanos le dijeron a los judíos: la ley romana no permite eso. Y Pablo le está recordando, porque Pablo era un ciudadano romano. Él lo vuelve a declarar, y por eso que mucha gente se quedó asustada de lo que estaba pasando con este hombre que era ciudadano romano. Pero Pablo aquí en el versículo 16 nos está dando a entender, otra vez usa la palabra defensa, y es la misma palabra apología. Hechos capítulo 25, versículo 16, dice, defenderse de las acusaciones. Aquí es una palabra diferente, griega, sin embargo viene de la misma palabra raíz, apología. Y otra vez, si alguien lee esto, ¿verdad? Y con el contenido o con el contexto, va a responder, hermanos, otra vez. Es un predicador que se le ha acusado de enseñar falsedad que era en contra de la ley mosaica. Es lo que Pablo andaba enseñando. Pablo fue un erudito de la ley mosaica. Eso lo dice Filipenses capítulo 1, versículo del 6 en adelante, cuando dice el apóstol Pablo: conforme a la ley irreprensible. La palabra irreprensible quiere darnos a decir de que pues nadie le podía acusar a él de nada. Él sabía bien de lo que estaba hablando, él sabía bien de lo que estaba predicando y enseñando. Solo que Pablo, siendo un erudito de la ley mosaica, él entonces, miramos nosotros que también entendió la ley romana y les dice: pues ¿dónde están los acusadores? Que me están acusando de que yo sea entregado a muerte por el concilio romano, cuando los mismos acusadores que me han acusado no están presentes. Otra vez vuelvo a repetir, el apóstol Pablo. Y otro versículo, ¿verdad?, que es Filipenses capítulo 1, versículo 17. Considere bien lo que dice. Filipenses capítulo 1, versículo 17. Nuevamente el apóstol Pablo, escribiendo desde la prisión en Roma, porque esta carta fue escrita desde la prisión de Roma, dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Otra vez la palabra defensa, la palabra apología, pero otra vez el mismo argumento. Y como ustedes pueden ver, hermanos, estoy presentando versículos y usando el mismo método de la apología, es decir, una defensa en contra de lo que se está escribiendo o lo que se está acusando. Y estamos contestando la pregunta: bueno, la apología cristiana es solamente para los predicadores o los candidatos que están listos para ser predicadores, también para los ancianos y los diáconos, es decir, el liderazgo de una congregación, porque son los que están al frente, encargados de combatir en contra de todo esto, lo cual en ocasiones se presenta a la iglesia. Por ejemplo, los ancianos. Dice Tito capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice: es preciso que los ancianos le tapen la boca a todos aquellos que andan predicando falsa doctrina. Está hablando al anciano. El anciano tiene la autoridad. Si un hermano viene y comienza a enseñar de ese púlpito falsedad, el anciano tiene la responsabilidad de estar escuchando y entendiendo lo que la persona está diciendo, porque si acaso hay una equivocación, el anciano tiene dos opciones. Número uno,
de pararse ahí inmediatamente y corregir lo que se dijo equivocadamente, o de esperarse hasta el fin del discurso y luego pararse y decir, hermano, usted dijo esto, pero según la Biblia no es correcto, porque la Biblia enseña esto. Eso es la apología cristiana. Solo que miramos que el anciano es responsable por eso, tanto como el predicador. El predicador, miramos nosotros que ya lo hemos visto en Filipenses capítulo 1, versículo 17, que él estaba para la defensa del Evangelio, de presentar argumentos lógicos y razonables para poder combatir lo que se ha establecido. Pero que entonces, para contestar la pregunta, ¿es la apología únicamente para los candidatos que van a después recibir su título o su educación como predicador? ¿O para los ancianos diáconos? Y la respuesta es no solamente para ellos. Es para ellos, pero también para todo el mundo entero. Y claro que la pregunta que usted me haría, bueno, ¿en dónde dice la Biblia esto? Qué bueno que me hizo esa pregunta. Pero estos versículos que acabo de nombrar, ¿verdad? Lo puede usted anotar para que, este es el primer punto, para que sí lo pueda estudiar más adelante, versículos que nos enseñan que, y lo pongo en puntitos, ¿verdad?, que la apología cristiana no es solamente para el candidato del predicador, anciano, diácono, etc., sino que es para todos. Y podemos poner aquí Hechos, capítulo 22, versículo 1, Hechos, capítulo 25, versículo 16, Filipenses, capítulo 1, versículo 17, y se me vino a la mente otro, que es la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 3, y también segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Estos versículos no los leímos. 1 Corintios 9, 3 y 2 Timoteo. En 1 Corintios 9, 3 el apóstol Pablo nuevamente está argumentando concerniente de que si él tiene el derecho de recibir salario como los demás apóstoles. Parece ser que al apóstol Pablo lo trataban como una persona que no era un apóstol verdadero. Se mira, ¿verdad? Y también se viene a notar cuando el apóstol Pablo escribe sus epístolas a diferentes congregaciones y individuos. Noten cómo empieza el apóstol Pablo su epístola, su carta. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, siempre estableciendo que era un apóstol de Jesucristo. Pero en 1 Corintios 9, versículo 3, el apóstol Pablo está declarando de que él tiene toda la autoridad de poder recibir también dinero, salario, en predicar la palabra de Dios. Ahí es donde se usa un versículo del Antiguo Testamento, dice que el buey que tría no se le pone en bozal. El que trabaja es digno de recibir salario. Bueno, Pablo está defendiendo ahí ese punto, y vuelvo a repetir, ¿verdad? Se puede anotar pues, a un predicador. Y ya entramos a diferentes estudios, pero después consideremos eso. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 16 de Pablo, en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. Y miramos que el apóstol Pablo fue un hombre que tomó responsabilidad por sus acciones, y miramos que así como trataron a nuestro Señor Jesucristo, las personas quienes eran compañeros del apóstol Pablo no se presentaron para defender al apóstol Pablo. Estamos tratando con un gobierno, el Imperio Romano, ¿verdad?, cruel, un gobierno que ponía a muerte a los cristianos. Y así como los discípulos cuando crucificaron a Jesucristo, dicen que de lejos miraban a Jesucristo. Y otra lección que miramos aquí, hermano, las únicas que estaban al pie de la cruz eran las mujeres. Lucas capítulo 8. Pero es otro show, como dice Cristina, ¿verdad? Pero segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 16 nos enseña
que el apóstol Pablo en su defensa, ninguno de sus discípulos que él enseñó estuvo presente. Y vamos que el apóstol Pablo llevaba una buena caravana, ¿verdad? Con él siempre a donde iba. Hechos capítulo 20, versículo 1 al 4 nos enseña diferentes hermanos que siempre andaban con el apóstol Pablo, el cual él enviaba para diferentes lugares. Solo que estos versículos, uno puede hacer la causa, ¿verdad? De que la apología cristiana solamente es para el cristiano, para el predicador, para los líderes de la iglesia, pero no es así, porque miramos nosotros que la apología cristiana también es para todo miembro de la iglesia, para todo miembro de la iglesia. Esto quiere decir que usted, hermano, quien está sentado ahí en la silla, ¿verdad?, tiene una gran responsabilidad, así como nosotros, los líderes de la congregación, tenemos una gran responsabilidad. Miren, primeramente quiero llevarlos a Filipenses capítulo 1, versículo 7. Y yo sé bien que algunos de ustedes estaban pensando, bueno, ¿por qué no habló del versículo 7? Miraros que nadie me hizo la pregunta. Pero en Filipenses capítulo 1, versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa, esta es la palabra apología nuevamente, y en la defensa, dice, y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. El apóstol Pablo dice que él está en la cárcel, es un prisionero, como resultado de predicar el Evangelio. Dice, pero yo oro por ustedes, hermanos de Filipo, de que ustedes también tienen la misma obligación que yo, de defender y de confirmar el Evangelio. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que aquí le está hablando a la congregación de Filipo, le está hablando a cada miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Y le está diciendo de que ellos deben de ser un apologético de qué, de la fe, o más bien del Evangelio. Un apologético, una persona que viene a practicar la apología, un apologético del Evangelio. Y para poder llegar a este punto en la vida nuestra, hermanos, necesitamos que entender que yo debo de tener una buena enseñanza y un buen desarrollo mentalmente concerniente a lo que son las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es algo básico, es algo básico. Número uno, entendemos que en este mundo existen personas pecadoras. Número dos, que el pecador, si no está bien con Dios, pues se va a perder. No porque Dios así lo quiera, sino que por la decisión que él o ella mismo han hecho en la vida de ellos. Nunca es culpa de Dios. Dios nos da un libre albedrío para que usted y yo hagamos nuestras decisiones en esta tierra. No somos robots, sino que Dios nos da esa libertad. Entonces miramos nosotros que el Evangelio simplemente es de entender a la persona pecadora que está en pecado y de que él o ella tienen que hacer una decisión en su vida para corregir su manera de ser delante de Dios. Eso es el Evangelio. Y nosotros somos las personas quienes debemos de defender ese derecho y esa verdad. Porque Dios no va a descender del cielo ya para venir a predicar el Evangelio. Él ya vino en forma de Cristo, vino y caminó entre el ser humano, les trajo la verdad, Juan capítulo 1, versículo 17, y se la predicó tal y como el Padre se le había enseñado. Juan capítulo
7, versículos 15 y 16. Dice, yo he venido no para predicar mi voluntad, mi doctrina, sino la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Vino, lo rechazaron. Juan capítulo 1 dice que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Lo crucificaron. Bueno, Jesús ya vino y ahora le dejó encargado a sus apóstoles, Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto ir a todo el mundo, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y también le dijo a la iglesia, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice, vosotros sois linajes escogidos, pueblo santo, un pueblo querido por Dios, escogido por Dios. Y luego dice la palabra y para, la palabra para indica razón. La razón es por qué somos lo que se acaba de establecer. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Por lo que entonces tenemos esa responsabilidad. Segundo, miramos nosotros que hay otro texto que podemos leer. Claro, ¿verdad? Que fue Filipenses, capítulo 1, versículo 7. Pero encontramos en el libro de Judas. Judas tiene solamente un versículo. Y ahí en Judas, capítulo 1, versículo 3, note lo que dice la palabra del Señor. Judas, el penúltimo libro de la Biblia, Judas, capítulo 1, versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis abiertamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, el cristiano debe ser un ético, ¿verdad?, de la fe. Judas, capítulo 1, versículo 3. Y la palabra fe aquí no se refiere a una fe que viene a dar a entender una convicción y persuasión por medio de la palabra de Dios, como dice Romanos capítulo 10 y versículo 17. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Es decir, allí en Romanos 10, 17 dice la convicción y la persuasión en el ser humano viene por medio de la predicación del Evangelio. Y luego, claro que cuando ya llega el ser humano a ese punto en su vida, entonces tiene dos opciones. Número uno, obedecer la fe o rechazar la fe. El rey Agripa rechazó la fe. Le dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 26, versículo 28, por poco me persuades de ser cristiano. Pero otros, ¿verdad?, obedecieron el Evangelio, como Hechos capítulo 2 y versículo 37, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le contesta, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros. Ellos decidieron obedecer el Evangelio. El versículo 41 de Hechos 2 dice que 3,000 personas obedecieron el Evangelio. Pero otra vez, debemos de ser apologéticos de la fe, de predicar la doctrina, de defender la doctrina. Y a esto, ¿verdad?, nos lleva la pregunta, ¿conocemos nosotros la doctrina del Nuevo Testamento? ¿O solamente a pedacitos que hemos levantado aquí y allá conocemos la doctrina? Porque hay doctrina en cómo vivir en este mundo. Hay doctrina en cómo ser salvos de nuestro pecado. Hay doctrina de la iglesia. Hay diferentes categorías de la palabra doctrina. Y conocemos nosotros individualmente cada aspecto de la doctrina, para que cuando escuchemos a otros mencionar algo contrario a la doctrina, dice que debemos de contender abiertamente por la fe. Es decir, debemos de presentar un discurso lógico y razonable, formulable, ¿verdad?, para que la gente pueda entender. Y es otra cosa. Por eso Dios nos ha dado una mente, porque la mente es la clave de todo, hermanos.
a usted y a mí nos toca en persuadir a la gente, de quitar y destruir argumentos, lo cual nos lleva al tercer versículo que quiero leer y se encuentra en la segunda carta de Corintios. Segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 4 en adelante. Noten lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, 1 al 6, dice así la palabra de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Según el versículo 5, ¿dónde está el problema en el ser humano? En la mente. En la mente. Y el versículo 6 dice, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pero no es lo que el texto nos está enseñando. Número 1, que yo como miembro del cuerpo de Cristo Jesús tengo que entender que soy soldado de Jesucristo y estoy envuelto en una guerra espiritual. Y mis armas que yo debo de entender, ¿verdad?, son mi manera de comunicar el Evangelio y la fe. Tengo que tener esa habilidad en mí para poder convencer, y, bueno, primeramente para persuadir y convencer a la persona de su estado. Y claro que no lo voy a hacer con mis propias palabras. Tengo que entender lo que la Escritura nos enseña para que pueda yo comunicar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, según Hechos capítulo 8, versículo 30 en adelante, dice que es lo que habrá de libertar al pecador. Conoceréis la verdad y la verdad que os hará libre. No dice a la opinión, sino que dice a la verdad de Dios. Por lo tanto, yo entonces, entendiendo mi terreno de guerra, que es la mente del ser humano, entonces tengo que entender que las palabras deben de ser y estar bien sazonadas, lo cual nos lleva a otro texto. Miren lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículo 6, dice la palabra del Señor lo siguiente. Está hablando el cristiano. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es un lenguaje figurativo. Pero noten, el apóstol Pablo me está diciendo a mí, y me está diciendo a usted también, entienda bien, razone bien sus contestaciones. Que sean unas contestaciones lógicas y razonables. Y para poder contestar lógicamente y razonable, uno necesita medir bien las palabras. Es lo que quiere decir la palabra sazonado o sazonadas con sal. Es decir, ¿para qué se usa la sal? Para que le dé sabor, ¿verdad? Si le hacen una comida y está desabrida y le ponen un poquito de sal, qué sabrosa está. Bueno, así también miramos nosotros que puede venir alguien y predicar y enseñar. Las palabras no son sazonadas con sal, no tienen sentido, no dan sabor. Pero uno como cristiano debe entender que tiene que usar bien las palabras para que esas palabras puedan ser bien sazonadas, que tengan sentido. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que debemos nosotros de ser, tercero, apologéticos, ¿verdad?, de las críticas y argumentos que falsos. Y esto puede poner 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 al 6 y también Colosenses capítulo 4 versículo 6. Y claro que para todo esto se necesita estudio, hermano. No crean que de la noche al día va a llegar a ese punto. No vamos a llegar a ese punto. Por eso es necesario que usted se mantenga cuidadosamente ¿en qué?
El apóstol Pablo le dice a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 4, primera Timoteo capítulo 4 versículo 16, dice la palabra del Señor: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te odian. ¿Persiste en qué? En la doctrina. Tenemos que estar constantemente, estar investigando y estudiando para poder formular, articular argumentos que sean lógicos y que estén sazonados con sal, que tengan buen razonamiento, porque eso es lo que se va a llevar, lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6. No solamente que comience a disparar, hay algunos de nosotros que comenzamos a hablar sin pensar las cosas, y nos metemos más en problemas, y después la persona que está escuchando, por eso dice Santiago, es mejor que estar siempre escucha bien lo que te están diciendo, lo que están comunicando, para que tú puedas formular bien la respuesta, lógicamente y razonable, ¿verdad? Para que puedas destruir la crítica y los argumentos, que es lo que Pablo está diciendo. Y para eso, ¿verdad?, necesitamos algunos estudios, y para allá vamos. Ahorita solamente estoy estableciendo la introducción a la apología cristiana. Primeramente, que no solamente los líderes la necesitan, sino que también todo el mundo necesita que ser una persona que venga a presentar una apología correcta delante de todo ser humano. Y lo hacemos con el fin, ¿verdad?, de que el Evangelio sea exaltado, de que la palabra del Señor tenga sustancia. Entonces, en vista de todo esto, yo les doy lugar para que tienen preguntas. En vista de todo esto, hermanos, necesitamos que tener un buen estudio sobre las siguientes cosas, y es lo que vamos a estar estudiando. Ahora, cada tema o tópico no se nos va a llevar un domingo, quizás se nos lleve 2 o 3 domingos, pero son necesarios. Número 1, bueno, estamos en el 3, ¿verdad? Entonces, pregunta: ¿qué es lo que tengo que dominar? Luego me dice, hermano, póngale chiquita aquí. Bueno, ustedes entienden, hermano, porque no estamos en una clase de gramática, ¿ok? Ya varios me han dicho, yo entiendo, pero todos entendemos, ¿ok? Si me quieren regañar, después regáñenme afuera, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que dominar? Número 1, tengo que dominar primeramente primeramente la doctrina. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, ¿verdad?, que no estoy hablando de una profundidad, porque cuando usted sale a hablar con personas en las calles, hermano, cuando usted habla con personas, son cosas básicas. Ellos no se meten en lo complicado. Los únicos que andan con lo complicado son los testigos de Jehová. Por eso muchas veces no queremos ver la puerta, ¿verdad?, porque no tenemos respuesta para responder, pero son los únicos. O si no, un líder de una denominación. Bueno, eso se lo deja, como dice en la revista, a mí eso lo deja con uno, ¿verdad?, que ya tenemos una experiencia, hablamos con ellos. Pero la cosa es, la doctrina, lo básico. En segundo, debe de dominar, ¿verdad?, qué es lo que produce autoridad en las cuestiones religiosas. ¿Qué es lo que produce? Hay límites, o sea que no podemos disparar cualquier cosa, sino que hay límites. Y la primera pregunta, ¿verdad?, bueno, ¿qué es lo que produce autoridad en las cosas religiosas? Para que la persona con la cual usted está hablando entienda esta autoridad, y claro, ¿verdad?, que todos puedan entender, y entonces ya cuando se llega a salir uno fuera de la autoridad, bueno,
¿En dónde está autorizado? Colosenses 3:17. ¿En dónde está autorizado todo esto? Todo lo que hagáis y decéis que sea ¿qué? ¿En el nombre de quién? De Jesucristo, por la autoridad de Cristo. Tiene que ser, y la autoridad de Cristo es todo el Nuevo Testamento, hermano. Tendrán las palabras que les habrán de juzgar, las palabras que yo os he hablado. Juan capítulo 12, versículo 48 al 50. Esas palabras son las que nos van a juzgar. No se van a abrir diferentes libros para juzgarnos de diferentes, no, solamente las palabras de Cristo. Y aquí están. Y las puede leer, las puede entender. Ya si las quiere hacer, buenas cosas de usted. Si no las quiere hacer, no culpe a nadie más por lo que le pasa en su vida, únicamente a usted mismo, porque no se sujeta a la voluntad del Señor. La doctrina, la autoridad, tenemos que dominar las leyes de la lógica y razonamiento. Hay leyes de la lógica, ¿ok? No podemos salirnos de ahí. Hay leyes de la lógica y razonamiento. Esta palabra, cuando usted está estudiando o cuando está hablando con alguien, ¿verdad? Ahí entran las leyes del razonamiento, hermanos. ¿Okay? Hay 7 leyes del razonamiento, las conocen, las entiende, que cuando uno las está comunicando, ya nos estamos dando cuenta por dónde va esta persona. Nos ayuda a nosotros porque ya podemos nosotros presentar defensa a donde va a llegar. Y no hay ningún argumento que no sea establecido hasta este momento. Todos los argumentos están establecidos. Uno solamente tiene que estar un paso más adelante de la persona con la cual está hablando. Y cuando él o ella diga algo, ¡pum!, un versículo de la Biblia. Y nomás se quedan callados. Una vez me dijo un señor, dijo algo y le enseñó un versículo de la Biblia. Y no se quedaba callado. Y era mi tío. Se quedaba callado y lo leía. Y me decía, Poncho, lo leo, pero no lo acepto. Problema tuyo. Pero tú quieres respuesta a lo que Dios te ha dicho, ahí están los versículos. Y es todo lo que tenemos que hacer. Por eso tenemos que tener un dominio sobre la doctrina. Para versículos. La doctrina, autoridad, leyes de la lógica y razonamiento. El tiempo ya se me terminó, hermano. Le doy lugar a usted para preguntas o comentarios de este tema. Es libro, capítulo y versículo. ¿Vale? Chapter and verse. Hermano Víctor. Yo le digo, hermano, porque después nunca me escucha. Estoy ciego y sordo, pero tiene que tener paciencia con Dios. Es de primera de Pedro 4:11, ¿verdad? Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Y también, hermano, Santiago 1:19 en adelante, os dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irar. Y en veces, ¿verdad? Pues eso es donde fallamos en veces, porque queremos, no dejamos, ¿verdad?, que oír, o sea, escuchar lo que primero, sino que luego. Y este nombre, la apología, nos da a entender que somos abogados del Señor, ¿no? Y un abogado, ¿verdad?, está escuchando lo que le está diciendo, pero ella está formulando en su mente argumentos más adelante, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, primera de Pedro 3:15, ¿verdad?, dice que glorificar a Dios en nuestro corazón y estar siempre preparados para presentar defensa con reverencia y mansedumbre ante todo aquel, ¿verdad?, que demande razón y esperanza. Bueno, este versículo lo leemos, lo entendemos, ¿verdad? Pero muchas veces de nosotros no estamos preparados para dar defensa del Evangelio y de la fe. Hermana Eric. Sí, hermana, eso nos iba a decir que la palabra apología significa presentar defensa, en este caso, de la palabra de Cristo, estar preparados para presentar defensa ante las personas que no conocen a Cristo. Pero para eso necesitamos estar preparados, como un abogado necesita prepararse nosotros también. Y eso era mi siguiente punto, número 4, ya la definición de la palabra apología, porque es una palabra
compuesta de dos palabras griegas, apo y logía. También, hermano, cuando dice dominar es saber de lo que estás hablando. ¿Qué es lo que tengo que saber para presentar defensa? Eso es lo que quiere decir. Recuerde que 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice: a vuestra fe añadir ¿qué? Virtud. A vuestra virtud añadir ¿qué? Al conocimiento añadir ¿qué? Ahí está. Dominar. Ya cuando viene el conocimiento, entonces yo tengo que dominar ese conocimiento que Dios me ha dado. Tengo que tener un buen dominio sobre eso. Y eso quiere decir no para manipularlo, sino para presentarlo bien como argumento a aquel que le mandé de 1 Pedro 3:15. Lo triste es que ahí el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, la defensa era con los mismos hermanos. Dice que estaba defendiendo contra los mismos hermanos. Pues sí. Y pues hoy tenemos la misma lucha. Sí. Hoy tenemos la misma lucha, hermano. Sabemos bien que el mundo religioso de las denominaciones están torcidos, están perdidos, no están en la verdad, eso lo sabemos bien. Pero dentro del cuerpo de Cristo Jesús ya se han levantado, como dice Hechos capítulo 20, versículo que es del 28 en adelante: entre vosotros mismos se levantarán hombres ¿qué? Perversos, que vienen a trastornar nuestra fe, dice 2 Timoteo 2, del 3 en adelante, que fue Himeneo y que Pedro, ¿verdad? Pero que sabemos bien que entre nosotros también hay personas así. Y por eso es que en los 50, hermanos, si usted lee, había debate cada semana. Habían debates. Y los debates no son malos, son buenos, porque es como la manera en como la persona. El debate no es para los debatistas, o sea, los que están debatiendo el punto. El debate es para la audiencia, para que entiendan claramente qué es lo que es la verdad, qué es lo que es correcto. Y para eso, la audiencia tiene que venir con una mente disponible para aprender la verdad. Porque si este hermano que está en el error va a defender sus acciones equivocadas y trae su grupito, yo le aseguro que ese grupito no tiene su mente despierta ni abierta para escuchar la palabra del Señor, sino que están ahí para darle porras a la sociedad. ¿Me entiendes? Y uno puede decir, bueno, también pueden decir otro grupo, sí, pero el otro grupo siquiera tiene un poquito más de iluminación en su mente de lo que es la verdad y la falsedad. O sea que puedes discernir, como dice Hebreos capítulo 5. ¿Sí? Otra cosa que quiero decir es que muchas veces oímos a hermanos que, tanto por la tele o por una predicación que escuchamos, que oigamos algo que no está bien. Nosotros también somos responsables de defender, hablarle a esa persona, ¿verdad? No importa de dónde sea. Si es de fuera del pueblo, usted lo escuchó en la tele, cuando hacen unas conferencias o algo y usted escucha algo, somos responsables de hablarles y decirles también. Estoy de acuerdo contigo en eso, pero déjeme añadir una cosita más. Cuando somos miembros de una congregación y no tenemos mucho conocimiento, cuando se mete a argumentar con un predicador, tengan cuidado, precaución, porque ellos tienen la labia para cambiar las cosas y usted no tiene eso. Tenía que ser una persona bien preparada para poder contrarrestar las cosas que os van a decir, porque inmediatamente el predicador te va a decir, bueno, sí, hermano, tiene razón, pero que no ha considerado el texto y necesita un texto, ¿verdad? Y si uno no está preparado para ese argumento, se va a quedar así, y tienen que se va a mirar como que no sabe nada. Ya lo callaron, ¿me entiendes? Y por tal de no lastimar el ego, ¿verdad? Quizás comience a argumentar y ya de ignorancia. Esa es una ley de razonamiento, argumentar de la ignorancia. Y muchos lo hacen, no entienden papa de lo que están hablando, pero están argumentando de la ignorancia de ellos. Y la persona que conoce bien su tema, su material, y lo está presentando bien, pero la persona que no lo entiende está argumentando de la ignorancia.
Sí, claro que se puede, pero por eso digo, ¿verdad? Lo pueden hacer, pero tengan precaución. Tengan precaución, que aún cuando nosotros los predicadores llamamos la atención a otros predicadores, como que le quieren esa palabra, como que ahí andan ahí y comienzan a argumentar. No es fácil. Por eso en aquel entonces, los 50, los debates eran muy comunes. Hoy en día, no debes de estar peleando con la palabra. ¿Quién está peleando con la palabra? Lo que tú me estás diciendo es que tienes miedo, no puedes defender tu falsedad. Y punto. Porque no es pleito. Los candidatos para la para ser presidente, ¿verdad? Tienen debates. Porque la gente quiere escuchar la plataforma de tal persona. Y ya hemos visto, ¿verdad?, la plataforma de las dos personas. Bueno, ya no me quiero meter en política. I'm sorry. Pero así es. Pero gracias por la pregunta. Hermano Jesús. Hermano Juan. I'm sorry. Le dije, un nombre privilegiado. Ya ves cómo se la volteé. La apología, ya ves cómo se la volteé. Sí, hermano, sí estamos de acuerdo en que si un hermano se para enfrente y predica falso doctrina, es necesario, ¿verdad? Soltar el hermano. Pero también tomamos en cuenta que a veces hay hermanos que predican y algo les falta, como Apolos, ¿verdad? Y tenemos el claro ejemplo de que sí, aquí en Hechos capítulo 18 dice que le tomaron la parte y le explicaron más exactamente la palabra, ¿verdad? Y es un gran ejemplo para nosotros como matrimonios, ¿verdad? Saber defender la palabra. No siempre vamos a estar aquí en la iglesia o siempre vamos a estar como la manera en que yo siempre andamos juntos. Tenemos la manera de defender el evangelio, pero siempre y cuando sean con palabras adecuadas, palabras de amor, y saber dominar el carácter de uno, porque a veces están defendiendo el evangelio y se exaltan. Entonces, ¿dónde está el dominio propio? ¿Sí? Tenemos que saber controlarnos, qué decir. Por eso nosotros cuando estamos aquí sentados no venimos a calentar bancos, venimos a escuchar la palabra y a analizar toda la palabra y estar atentos a lo que el predicador, cualquier predicador que sea, estar atentos. Si algo le falta, o sea algo esto, acuérdense de Priscila y de Aquila, lo tenemos aparte, explicarle bien el camino, la palabra. Ya después que el hermano se mienta, hermano, la vez pasada dije esto y esto, y no es así, no pasa nada. Ya, no hagamos. Un buen punto, hermano. Recuerden que un predicador ya sazonado, que tenga 40, 50 años está predicando y que se venga equivocado, eso está mal. Pero una persona que apenas está empezando, ya tiene 5 años y lo ponen a predicarla, tenemos que entender que está aprendiendo. Está aprendiendo. Solo que regresa a lo que el hermano Juan acaba de decir, de que hay que tener amor hacia la persona para que puedan crecer. Pero una persona que ya tiene 40, 50 años y que venga a decir, ¿verdad?, cosas equivocadas. Por ejemplo, una persona que ya tiene tiempo predicando y que diga, la Biblia enseña sobre la doctrina del medio Hades. Oye, no te quedas sentado, porque esa es falsa doctrina. Pero una persona que ya tenga tiempo, que está predicando y diga que el instrumento musical se puede usar en los cultos de oraciones, oye, esas son cosas ya que merecen inmediatamente atención y se les tienen que enseñar, y si no estás equivocado. Solo que, buen punto, hermano, y gracias que lo trajo. ¿Alguien más? Sí. Ese versículo que dijo ahorita de Corintios, mencionó 2 de Corintios 10:5, dice, derribando argumentos y toda acidez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Busqué la palabra altivez, y la palabra altivez es altanero, arrogante, soberbio, orgulloso. Entonces, vamos de vuelta a lo mismo, el amor. Si la persona que está predicando realmente no es cristiana, entonces va a ser altanero, no va a querer escuchar, no va a querer entender, porque una persona altanera es alguien que está en contra de la palabra de Dios, según aquí el versículo que nos estaba dando. Ahora la otra que estuvo diciendo ahorita de Timoteo 4:16, Pablo le encarga, ¿verdad?, que persista la palabra, ¿verdad?
como siempre ya los hermanos nos han dicho, ¿verdad? Porque tener conocimiento es necesario, como lo estaba enseñando usted ahorita. Ahorita que estuvo diciendo usted que estamos escribiendo, dice que ¿qué es lo que tengo que dominar? Pues tengo que dominar la verdad, tengo que tener conocimiento de la verdad, pues si no tengo conocimiento de la verdad, ¿cómo voy a hablar de la verdad de Dios? O sea, está sencillo, pero muchas veces no queremos seguir la verdad, no tenemos amor. Y si no tenemos amor, pues vamos a batallar con la persona que queremos corregir, por ejemplo, o nos quieren corregir, ¿verdad? Realmente nos falta humildad. Sí. Nos falta humildad. Y eso lo Exacto. encuentras en Mateo 5, la bienaventuranza. Bienaventurados los de pobre en espíritu, aquellos que necesitan cada vez aprender más y más y más. Cuando tú digas yo ya lo sé todo, estás perdido. Solamente hay que decir, yo solamente sé que no sé nada. Y aprender cada vez más. Y es lo que Pablo dijo, ¿verdad? Sobre la actitud del apóstol Pablo. Sócrates dijo. Muy bien, hermanos, ya el tiempo se nos separó. Hermano, Solo, por último, brother. porque dice Juan 5:39, ¿verdad? Escudriñar las escrituras. Y si escudriñamos las escrituras, vamos a ir aprendiendo más, para estar preparados, ¿no? Así es. Gracias, hermano. Bueno, en esta ocasión le queremos dar la oportunidad a cualquier persona que, si acaso está entre nosotros y es visitante y ya conoce bien las escrituras, qué es lo que tiene que hacer y quiere tomar este paso en su vida, un paso muy importante, ya está listo y preparado, lista o preparada, queremos ayudarle. Si acaso necesitan más información, estamos listos, ¿verdad? Los ancianos, dentro de ustedes para poder estudiar con usted qué es lo que necesita hacer. Si entre nosotros se encuentran miembros del cuerpo de Cristo Jesús y aún entienden bien que la vida de ustedes no está bien ante Dios y esperan que el tiempo vaya a corregir las cosas, no es así. Lo que corrige es el arrepentimiento. Lucas capítulo 17, versículo 1 adelante dice que debemos de arrepentirnos para que podamos recibir el perdón de Dios. Aún un apóstol le dice a Simón, ya miembro del cuerpo de Cristo Jesús, que había pecado, arrepiéntete. Hechos capítulo 8, para que Dios te venga a perdonar. Cualquier que sea su situación, le invitamos, nos ponemos de pie, vamos a cantar invitación.